Para el siguiente punto tenemos algunas clases de los peligros de la clasificación que se hacen directamente cuando los datos satisfacen los criterios. En otros casos, la clasificación de un producto químico se efectúa con base a un conjunto de datos concluyentes. En el etiquetado, los símbolos y pictogramas y frases de advertencia, este es el punto 3. Tenemos que una base determinada en la categoría de las sustancias o mezcla podría aplicarse a los elementos conforme a lo dispuesto en el anexo 1. Los elementos obligatorios para una etiqueta dentro del servicio al cliente son palabras de advertencia, indicación del peligro, también los consejos de la prueba y pictogramas de precaución, identificación del producto e identidad química, identificación del proveedor y contenido. Peligros para la salud. Toxicidad aguda. La toxicidad aguda de una sustancia química en animales de experimentación se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. Los criterios de clasificación de los productos químicos son que los productos químicos se clasifican en 5 categorías de toxicidad basadas en la toxicidad aguda, por ingestión, absorción cutánea o inhalación, de acuerdo a los valores umbrales que se indican en la tabla que se presentará a continuación. Los umbrales de toxicidad aguda se expresan en valores de la DL50 por ingestión, absorción cutánea o de la CL50 por inhalación, o en estimaciones de la toxicidad aguda. A continuación se presenta la tabla de categorías de peligro de toxicidad aguda y estimaciones de la toxicidad aguda, que definen el límite superior de las categorías respectivas. En primer lugar, tenemos como vía de exposición la oral, que se mide en miligramos sobre kilogramos de peso corporal. Para la categoría 1 tenemos 5, para la categoría 2 50, la categoría 3 300, la categoría 4 2000 y la categoría 5 5000 miligramos por kilogramo de peso corporal. En la exposición cutánea, que también se mide en miligramos sobre kilogramos de peso corporal, en la categoría 1 tenemos 50, en la categoría 2 200, en la categoría 3 1000, en la categoría 4 2000 y en la categoría 5 no aplica. En la exposición sobre gases se mide en partes por millón sobre volumen y en la categoría 1 tenemos 100, en la categoría 2 500, en la categoría 3 2500 y en la categoría 4 20.000 partes por millón sobre volumen. En exposición de vapores se mide en miligramos sobre litro. En la categoría 1 tenemos 0,5, en la categoría 2 tenemos 2,0, en la categoría 3 tenemos 10,0 y en la categoría 4 tenemos 20,0 miligramos sobre litro. En la exposición de polvos y nieblas se mide en miligramos sobre litro y en la categoría 1 tenemos 0,05, en la categoría 2 0,5, en la categoría 3 tenemos 1,0 y en la categoría 4 tenemos 5,0. Las consideraciones específicas para la toxicidad por inhalación tenemos que los valores sobre toxicidad por inhalación se basan en pruebas de 4 horas con animales de experimentación. Cuando se utilicen valores experimentales con exposiciones de 1 hora, se podrán convertir en su equivalente de 4 horas, dividiendo el valor de 1 hora por 2, para gases y vapores, y por 4 horas para polvos y nieblas. Las unidades de toxicidad por inhalación dependerán del tipo de material inhalado. Los valores para polvos y nieblas se expresan en miligramos sobre litro. Los de gases se expresan en partes por millón sobre volumen, ya que dada la dificultad de realizar pruebas con vapores, de los que algunos consisten en mezclas de fases líquidas y gaseosas, la unidad utilizada es el miligramo sobre litro. No obstante, para esos vapores cercanos a la fase gaseosa, la clasificación debería basarse en partes por millón sobre volumen. Los valores de toxicidad por inhalación de vapores sirven para la clasificación de la toxicidad aguda en todos los sectores. También se reconoce que la concentración de vapor saturado de una sustancia química se usa en el sector del transporte como un elemento adicional para clasificar esas sustancias en grupos de embalaje y envasado. Los criterios de clasificación para las sustancias son: las sustancias sólidas, por ejemplo los polvos, pueden volverse corrosivas o irritantes cuando se humedecen o en contacto con la piel húmeda o con las mucosas. La experiencia y los datos que se tengan de seres humanos sometidos a exposiciones únicas o repetidas y las observaciones y datos obtenidos con animales constituyen un criterio de clasificación, ya que dan información que guarda relación directa con los efectos cutáneos. La clasificación en esta categoría puede basarse en información de compuestos estructuralmente afines y de pH con valores menores o igual a 2 y mayores o iguales a 11,5, que indican efectos cutáneos, especialmente cuando se conoce la capacidad amortiguadora de la sustancia o mezcla. Por lo general, se espera que estos agentes produzcan efectos cutáneos apreciables. Los productos químicos que se clasifican en la categoría de efectos corrosivos se subclasificarán, a su vez, en cualquiera de las siguientes 3 subcategorías conforme a la siguiente tabla. En la categoría 1 tenemos la corrosiva para la piel, y las subcategorías son 1A, 1B y 1C. Para los efectos corrosivos en animales, la exposición tiene que ser menor o igual a 3 minutos y la observación tiene que ser menor o igual a 1 hora. Para la subcategoría 1B tiene que ser la exposición mayor a 3 minutos y menor o igual a 1 hora. En observación tiene que ser menor o igual a 14 días. Y para la subcategoría 1C, la exposición tiene que ser mayor a 1 hora y menor o igual a 4 horas. Y la observación tiene que ser menor o igual a 14 días. Las lesiones oculares graves e irritación ocular son lesiones de los tejidos oculares o la degradación severa de la vista como consecuencia de la aplicación de una sustancia de prueba en la superficie anterior del ojo y que no son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a su aplicación. Los criterios de clasificación para las sustancias
Se presenta un esquema de evaluación y prueba de etapas que combina información existente sobre lesiones oculares graves en el tejido del ojo e irritación ocular, incluidos datos obtenidos a partir de la experiencia en seres humanos o animales, así como consideraciones sobre las relaciones estructura-actividad o estructura-prioridad, y los resultados de prueba in vitro validados a fin de evitar pruebas innecesarias con animales. Antes de realizar una prueba in vivo, destino a evaluar el potencial que se tiene una sustancia química para provocar lesiones oculares graves o irritación en los ojos. Deberá examinarse toda la información existente sobre una sustancia sometida a prueba. Y se puede tomar una decisión preliminar con los datos existentes acerca de si un agente provoca lesiones oculares graves. Si esa sustancia puede clasificarse, no se requerirá realizar alguna prueba. Otras afectaciones a la salud son la sensibilidad respiratoria o cutánea, la mutagenicidad en células germinales, la carcinogenicidad, la toxicidad para la reproducción, la toxicidad sistemática específica de órganos blancos, exposición única, la toxicidad sistemática específica de órganos blancos, exposiciones repetidas y el peligro de toxicidad por aspiración. Punto 6. Comunicación de peligros, hoja de datos de seguridad. La comunicación de peligros debe proporcionarse al usuario mediante una hoja de datos de seguridad, los cuales deberán proporcionar información completa sobre un producto químico con miras al control y reglamentación de su utilización y gestión en el lugar de trabajo. Asimismo, proporciona información para transportistas y los servicios de emergencia. En clase de peligros tenemos toxicidad aguda, corrosión, lesiones oculares, mutagenicidad de células germinales, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos blancos y toxicidad específica para el ambiente acuático. Para el caso de mezclas, los valores de cortes se expresan mediante las concentraciones de cada uno de los componentes. El siguiente punto trata de la asignación de los elementos de etiqueta. Cuando una etiqueta aparezca un pictograma en la regulación del transporte, no deberá figurar un pictograma del SAC. Para el mismo peligro, los pictogramas del SAC no exigidos por el transporte no deberán figurar en los contenedores, vehículos o vagones. Para aquellos productos cubiertos en la reglamentación modelo, el orden de la prioridad de los símbolos de los peligros físicos deberían seguir las reglas establecidas en esta. Se determina lo necesario, el uso de todos los símbolos de peligros físicos se aplicarán los siguientes criterios de prioridad. Prosiguiendo con el siguiente tema, consejos de prudencia y pictogramas, se dice que en la etiqueta del sistema armonizado de clasificación debería figurar una información cautelar y adecuada. El siguiente punto, que es identificación de producto y proveedor, se dice que en toda etiqueta del sistema armonizado de clasificación debe figurar una identificación de producto que ha de ser la misma que es utilizada en la hoja de datos de seguridad. En la etiqueta de producto debería figurar la identificación química del producto en mezclas o aleaciones. Tendrían que identificar las reacciones químicas de cada componente o elemento de la aleación que pueda producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares graves. En la ubicación de los elementos de las etiquetas del sistema armonizado de clasificación, se dice que las palabras de advertencia y las indicaciones de peligro deberán figurar junto en la etiqueta. La autoridad competente puede, si así lo decide, imponer un formato específico para su presentación y también para la información cautelar o dejarlo a la discreción del proveedor. En información complementaria no debería limitarse en los casos en que se suministran más detalles y no contradicen ni pongan en duda la validez de la información normalizada sobre los peligros, y cuando se refiere a peligros que todavía no se incorporan en el sistema armonizado de clasificación. En cualquier caso, la información complementaria no debería reducir el nivel de protección. En el punto de peligros múltiples y orden de prioridad de la información, se dice que el orden de prioridad de los símbolos de peligros físicos deberán seguir las reglas establecidas en la regulación del transporte. En los peligros para la salud se aplican los criterios de prioridad siguientes, como son: cuando se indique en la etiqueta el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas, no aparecerá el signo de exclamación. Como punto B, cuando se utiliza para señalar los peligros de irritación cutánea o ocular, no deberán figurar sobre la etiqueta si aparece el símbolo de corrosión. Y por último punto tenemos si el símbolo de peligro para la salud aparece para indicar peligro de sensibilidad respiratoria. El signo de exclamación no figurará cuando se emplee para sensibilización de la piel o para irritación cutánea o ocular. Para el formato de las hojas de datos de seguridad, la información debe presentarse siguiendo 16 epígrafes con el siguiente orden: identificación de producto, identificación del peligro, composición, primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento, control de exposición, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecotoxicológica, información relativa a la eliminación de los productos, información relativa al transporte, información sobre la reglamentación y otras informaciones.
En peligros para el medio ambiente, las categorías son categoría 1, productos químicos de los que se sabe que se presentan peligro de toxicidad por aspiración, broncoaspiración en el ser humano, o que deben considerar como si indujeran peligro de toxicidad por aspiración. La categoría 2 son productos químicos, son motivo de preocupación por la posibilidad de que puedan ser tóxicos por la aspiración, bioaspiración para el ser humano. En criterios, es una sustancia que se clasifica en la categoría 1 cuando existe evidencia sobre el ser humano o si se trata de un hidrocarburo y su viscosidad cinemática a 40 grados centígrados es inferior a 20,5 mililitros cuadrados. Se clasifica en la categoría 2 cuando, por los residuos de los estudios efectuados con animales y las opiniones de expertos y tomados en cuenta de la tensión superficial, la solubilidad en el agua, el punto de ebullición y la voluntad de aquellas sustancias que no incluyen esta categoría 1, cuya viscosidad cinemática es de 40 grados centígrados, es inferior o igual a 14. En elementos que se debe figurar en las etiquetas para la toxicidad por aspiración es por símbolo, palabras de advertencia, indicación de peligro. En la categoría 1 es peligro para la salud y peligro para la salud categoría 2. Peligro y categoría 2 es atención. La categoría 1 como indicación de peligro puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. En la categoría 2 la indicación de peligro puede ser nocivo en caso de investigación y de penetración en las vías respiratorias. Los diferentes puntos son los más peligrosos. Es la bioacumulación, bioconcentración, biodisponibilidad, coeficiente de participación, octanol y agua, concentración sin efectos observables, degradación, disponibilidad, factor de bioconcentración, surrogado, sustancias complejas o sustancias multicomponentes, toxicidad acuática aguda, toxicidad acuática crónica. Los elementos básicos básicos para la clasificación del sistema armonizado son toxicidad acuática aguda, bioacumulación potencial no real, degradación biótica o abiótica de productos químicos orgánicos y la toxicidad acuática crónica. Peligros físicos. El orden de prioridad de los símbolos de los peligros físicos debería seguir las reglas establecidas en la regulación de transporte. Con respecto al lugar de trabajo, la autoridad competente puede requerir que se usen todos los símbolos de peligro físico. Criterios de prioridad. Cuando se indique en la etiqueta el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas, no aparecerá el signo de exclamación. Cuando se utiliza la señal de peligro de irritación cutánea u ocular, no deberá figurar sobre las etiquetas si aparece el símbolo de corrosión. Si el símbolo de peligro para la salud aparece para indicar peligro de sensibilización respiratoria, el signo de exclamación no figurará cuando se emplee para simbolización de la piel o irritación cutánea u ocular. Clasificación de los peligros físicos. Bombas, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases oxidables o comburantes, gases a presión, líquidos inflamables, líquidos pirofóbicos y sólidos pirofóricos.